Hola amigos B2Truckers, bienvenidos a un episodio más del podcast B2Truck, el podcast enfocado en tener, mantener y operar tu equipo de transporte, buscando la eficiencia kilómetro a kilómetro, manteniendo la carga en movimiento. Hoy, Isaías, bienvenido de vuelta, gracias por darnos tu tiempo aquí con nosotros. No, pues yo feliz de que me hayas invitado otra vez. No, este ya es tu casa, no necesitas invitación. Comenzamos. B2Truck es presentado por Trailmag, soluciones en equipo aliado. Mexicolven, experto en presión de aire y climatización de cabina. IRM Leasing es el brazo financiero que permite el crecimiento y sustitución en tu flota. Centro Llantero Morales es experto asesor en llantas y el distribuidor Shackman de aquí de la región. Truck E-Commerce, la plataforma comercial enfocada en vender camiones usados y seminuevos. Comenzamos. Hoy se oyen ruidos, es porque la silla rechina mucho. Pero bueno, fíjense que dado el programa en el cual nos vimos con Jorge, me salieron muchísimas dudas y quisiera primero platicarte que estos 5 años que he estado yo fuera no del trabajo, porque sigo operando, pero yo me quedé en el mercado seminuevo, y el mercado seminuevo es el que estoy acostumbrado a manejar de una manera muy, muy fácil. ¿Por qué? Porque platicamos en que desde 1992, 1991, cambiamos los camiones del motor Bicam y del motor N14, nos fuimos a los motores rojos, 94, 95 en Estados Unidos, 98 aquí en México. En esos tiempos también dejamos de usar la transmisión Spicer. Yo creo que a ti no te tocó, habrás visto alguna transmisión por ahí todavía de cabeza azul. Pero ahí tenías un punto 86 de salida en la 16. Y Fuller traía la novedad que era punto 73 con su overdrive. Entonces traíamos camiones que se operaban entre 1650, 1450, 1650 era el rango óptimo de operar. Traías un punto 73 y 24 y medio o 22 y medio en la llanta. Entonces, pues nos fue muy, muy fácil aprendernos. Para los que andan para el Pacífico, el 391 en su paso. Los que andan en sencillo normal, 410 a 1. Los que andan en full muy planito, 430, y los que andan muy severos en 456. Entonces, pues manejábamos esos números. Pero con los cambios que vienen, pues ya estoy perdido, eso ya no funciona. ¿Por qué? Marcaba Jorge que la salida de la Endurant ya va para punto 89. No me quedó claro si tanto en la de 12 como en la de 18. No sé, en las transmisiones propias como la que traen ustedes en el tren motriz del S13, o los asiáticos, y también creo que tiene su misma transmisión la gente de Mercedes o Freightliner. Entonces, ese tipo de dato, y las revoluciones, que hoy en día los motores andan cerca de las 1000 revoluciones, ¿no? Sí, andan por ahí de las 1000, 1100, 1200, 1300. Entonces, normalmente. Todo esto viene en un cambio, y si yo sigo pensando en el 410, en mi receta esa tan viejita, pues creo que no hay un funcionamiento. Esa es la duda que traigo. A ver, platícanos cómo cambió, cómo nos modifica esto. Bueno, de donde me gustaría partir, por ejemplo, es de que ahorita nosotros hemos estado hablando de muchos números. Sí. Unos con punto,
Unos en el rango de miles, otros en el rango de .34 y cuánta cosa, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen estos números? Entonces, vienen principalmente de lo que es el tren motriz. El tren motriz, si le tuviéramos que poner alguna definición, serían los elementos o sistemas del camión que están directamente relacionados con su propulsión, con el avance como tal. Es de donde se genera la fuerza, donde se procesa la fuerza y donde se transmite la fuerza ya hacia el piso. Entonces, estos elementos que acabas de mencionar, por ejemplo el motor, lo que a nosotros nos interesa al momento de un cálculo, pues es el tema de la potencia, el tema del torque y el tema de las RPMs, donde van a ser eficientes potencia y torque. Que son encontrados, ¿no? Sí. Entonces, sí, o sea, casi se comportan, podríamos decirlo de alguna manera, al revés. Ajá. Entonces el torque empieza alto, en bajas revoluciones, y va disminuyendo conforme las revoluciones van aumentando. Y la potencia, pues, empieza abajo y empieza a aumentar conforme las revoluciones, pero también hay un punto donde ya llega al máximo y de ahí empieza a decrementar y lo que empieza a incrementarse mucho es el consumo de combustible. Entonces se empieza a incrementar a manera de que ya no es tan justificable la cantidad de combustible que estás inyectando por la cantidad de energía, de torque y potencia que estás recibiendo. Del performance. Entonces, por eso en los motores se busca un determinado rango de revoluciones donde estés aprovechando una buena cantidad de torque y una buena cantidad de potencia, donde se empatan. Entonces, de ahí es donde viene el concepto de RPMs. Entonces, RPMs, ¿qué son? Son las vueltas que da el cigüeñal o las revoluciones del motor por minuto. Ese sería el primer concepto que nosotros como que asentaríamos, ¿no? Ahí... Perdón, quiere decir que el operador, más que manejar con el velocímetro como en el auto, maneja las RPM. Sí, en el caso de diésel, sí. O sea, en gasolina, o sea, tú le metes machina RPMs y todo y no tiene tanta importancia, güey. En diésel es bien crítico. O sea, el dominio del uso de las RPMs de un motor es bien crucial para el desempeño, el cuidado y la economía de combustible del propio motor. Entonces, hablamos del primer elemento, que es el motor. Es un tipo de máquina que crea energía mecánica y lo hace a partir de la energía termoquímica del combustible. De ahí pasa el embrague, que es un switch que se abre y se cierra, es normalmente cerrado. Cuando transmite la fuerza mecánica de motor a transmisión, cuando tú le pisas al embrague, se abre, desacopla y se hace un corte de torque de motor a transmisión. En la transmisión ya viene el otro concepto. Entonces, ¿qué viene a ser? Una transmisión tiene la cualidad de que puede hacer tres cosas, básicamente. En la primera, puede multiplicar el torque. Entonces, lo hace mediante un concepto que se le llama relación de engranes, donde engranes de diferente tamaño, diferente cantidad de dientes, hacen palancas sobre ellos al momento de girar y ese efecto de palanca hace una multiplicación. Entonces, los primeros cambios se conocen como reducciones, porque lo que hacen es de que reducen la velocidad, pero aumentan la fuerza, aumentan el torque como tal. Porque van a hacer, es lo que decimos, van a romper la startability, ¿no? Sí, van a generar la startability, van a romper la inercia al momento de despegar. Entonces, si tú abres una transmisión, lo que vas a ver es de que los primeros cambios son engranes chicos pasando la fuerza a engranes grandes. Esa es la característica de una reducción. Tú sigues avanzando tus cambios y te vas a encontrar una directa, que sería el efecto de que dos engranes del mismo tamaño transmitían la fuerza. Lo mismo que entra, lo mismo que sale. 1 a 1. Ajá. En la transmisión no pasa de esa manera. Lo que hace es que hay una conexión entre flechas por los mismos sincronizadores y ahora sí que la fuerza va directo, desde el inicio hasta atrás. Entonces, lo mismo que entra es lo mismo que sale. Es como si en ese cambio convirtieras la transmisión en una flecha Cardán. Ajá. Entonces, básicamente, va igual. Los últimos cambios se conocen como overdrive o sobremarchas.
Entonces, aquí es lo contrario. Son engranes grandes pasando la fuerza a engranes chicos. Aquí lo que sucede es de que aquí la velocidad de salida es más alta. Lo que se multiplica es la velocidad. Entonces, en los primeros cambios aumenta la fuerza. Sería el primer efecto. Segundo efecto, que sea directa. Y tercer efecto, que aumente la velocidad. Van a decir, hay un cuarto efecto que es reversa, ¿no? Pero reversa es una reducción. La ciencia es cierta. Entonces hay 3. Entonces, viendo de esto, las reducciones, entre más grande sea el número de reducción, o sea, las vueltas que se necesitan del chico para que el grande dé una vuelta, más torque generan, pero más lento van. Entonces te vas a topar que en los primeros cambios va a decir un número como 14.4. Quiere decir que se necesitan 14.4 vueltas del motor o de la flecha de entrada de la transmisión por una vuelta del yugo de la transmisión. Entonces va 14.4 veces más lento, pero va 14.4 veces más fuerte. Entonces, eso es una reducción. La directa es 1-1. Tú lo ves en la tabla y dice 1-1. Ajá. Y las overdrive tienen la característica de que si tú las ves en la tabla de datos, tienen números inferiores al 1. Más alejados del 1. Ajá, como lo que habías comentado. El punto 86, el punto 73. Esas son velocidades overdrive. Quiere decir que necesitas un 73% del giro del motor por una vuelta a la transmisión. Va más rápido la transmisión que el motor como tal. Entonces, eso le desahoga RPMs al motor. Puede generar un desplazamiento con menos RPMs cuando tú vas en overdrive. Por eso se dice que el último cambio es el que más ahorra combustible, porque avanza más por menos RPMs. Entonces, ahí ya tenemos lo que es RPMs, lo que tenemos relación de transmisión, viaja la fuerza por la flecha cardán, que la flecha cardán, sus funciones principales son corregir la angularidad del tren motriz, cuando hay cambio de ángulos, transmitir la fuerza, también hay cambios de distancia, todo eso lo va... Sí, todo eso lo va absorbiendo la flecha, va ahí haciendo su chamba y le pasa la fuerza al diferencial. Entonces, dentro del diferencial hay una reducción adicional. O sea, tú puedes tener una reducción en la transmisión y puedes tener una reducción en el diferencial. Ajá. Entonces, ahí el engrane chico se conoce como piñón y el engrane grande se conoce como corona. Y también tienen diferentes cantidades de dientes. Entonces, tú puedes tener un piñón que tiene 9 dientes y puedes tener una corona que tiene 39 dientes. Entonces, igual, haces la división. Dices 39 entre 9, te va a dar algo así como 4.55555. O sea, es un paso 4.56. Se necesitan 4.56 vueltas del piñón por una vuelta de corona. Es una multiplicación. Sí, yo veo de repente que me dice 14.11. Es un 3.72. Pasos que yo antes no oía. Entonces, pues básicamente es eso. Este diferencial tiene una responsabilidad muy fuerte sobre el tren motriz. ¿Por qué? Porque es el que le da el efecto de manejo al vehículo. Inclusive es con el que más se puede jugar. Porque al momento de decir, pues vamos a cambiar el efecto de manejo de este determinado vehículo. Vamos a cambiar el efecto de manejo de este vehículo como tal. Resulta que es un sencillo y que lo vamos a convertir a full. Pues si modificamos las llantas, pues a lo mejor podremos cambiarle poquito el efecto de manejo al vehículo. Poquito. Sí, porque la llevarías de revoluciones. Vamos a decir que de 24.5 a 22. O a 22 bajo perfil, que entonces, es 1,5 pulgadas de pero cambia poco el efecto. Cambiar la transmisión, pues es muy costoso. Cambiar el motor, pues también. Entonces, lo que más fácil se puede cambiar son los diferenciales. Y esto sí hay una variedad amplia para cambiar el efecto de manejo del vehículo. Entonces, ¿qué sucede? Pues hay un montonal de pasos. O sea, por ejemplo, yéndome de los que tienen más fuerza
a los que tienen menor fuerza. Entonces, cabe mencionar que los que tienen menor fuerza o menor torque tienen más velocidad. Entonces, también es algo que va cambiando ahí. Entonces, de los vehículos, en los tractos, por ejemplo, los más comunes que tienen más fuerza son el 489, luego se sigue el 456, luego se sigue el 430, luego el 410, luego sigue el 390, 373, 358, 341. O sea, son ya diferenciales más rápidos. Incluso ya últimamente en vehículos, por ejemplo, como el S13, estamos utilizando para sencillos 321, 307. Por ahí me tocó ver uno que teníamos ahí que era 242. ¿Por qué ese cambio? Precisamente porque todo va junto con pegado, ¿no? Ajá, sí. Entonces en el 3 motriz todo tiene que ir como acoplado, todo tiene que ir calculado. Entonces, ahí ya acabo de decir los números referentes al diferencial. Ahorita voy a hablar del cambio ya cuando acabe de hablar de la llanta, porque ya es el único que me falta. ¿Sale? La llanta igual, como mencionábamos ahorita. Dependiendo del tamaño, pues es la zancada que da el vehículo al momento de ir avanzando. Entonces, una llanta más grande da una zancada más amplia. Una llanta más genera más velocidad. Una llanta más corta genera una zancada más cortita, como tal. Genera menor velocidad, pero más control del torque, como tal. Entonces, tú puedes tener una llanta 11R 24.5, vamos a decir que se considera una grande. Y lo que al motor o al tren motriz le interesa no es si la llanta es Michelin, si es Bridgestone, si el tipo de piso. Lo que al camión le interesa es cuántas vueltas necesitas rodar esa llanta para que genere 1 kilómetro. Entonces voy a decir unos números así como muy genéricos. Por ejemplo, una 11R 24.5 necesita aproximadamente 292 vueltas. El número va a estar más o menos por ahí. Ajá. Una llanta 11R 22.5 va a necesitar más o menos 306 vueltas para completar el kilómetro. Entonces, entre más chiquita la llanta, más vueltas necesita para completar el kilómetro. Entonces, ahí ya tenemos los elementos. ¿Sale? RPMs, relaciones de transmisión, diferenciales, llantas, y con estos números que acabamos con estos valores que ya tenemos, nosotros podemos determinar una velocidad de manejo para estas unidades, que es algo también que es bien importante que se le pregunte al cliente, o al momento de que vas a comprar un camión, tengas bien en cuenta a qué velocidad va a ir, porque sobre de eso y sobre tu aplicación va a ser el tren motriz que se va a seleccionar. Entonces, hay una fórmula que utilizamos nosotros mucho, que no tiene que ver más que multiplicaciones y divisiones, que te dice que vas a agarrar las RPMs del motor y las vas a multiplicar por 60. Lo que te salga de ahí lo vas a dividir sobre el resultado de otra multiplicación. ¿Cuál es esa multiplicación? La relación diferencial del camión, la relación de cambio de la transmisión y el tamaño de la llanta. Entonces, en la parte de arriba de la división tienes lo que es las RPMs por 60, divides entre, vamos a decir, .73, transmisión de 18 velocidades, Ajá. relación diferencial 456 y llanta 306. Haces la operación y te va a decir la velocidad indicada para esa unidad. ¿Sale? La óptima. La óptima. ¿Sale? Ahora, tienes un reglamento que te dice en full son 80 kilómetros por hora. Uh-huh. Esa no se mueve. Sin embargo, en el trabajo diario sabemos que son 10 más, ¿no? Son 90 kilómetros por hora. Pero para las placas, para todo, se supone que estás acotado ya con una velocidad de reglamento. Sí, de 80 kilómetros por hora. Ajá. Entonces, ahí lo que tienes que hacer es calcular un tren motriz que quede en 80. ¿Sale? Entonces, mira, vamos a poner una situación.
Ahí, aquí, por ejemplo, voy a hacer una operación rápida. A ver si alcanza a ver en la cámara. Ahí, por ejemplo... No sé en cuál estamos. Ahí, por ejemplo, estoy dividiendo para un motor Cummins X15, 60 por 1500, Ajá. entre un paréntesis. Luego divido entre el resultado de la multiplicación que se ve arriba, que Del dice punto .73, 489 y una llanta 11R 22.5 que dice 306. Y abajo me dice la velocidad, Ahora vamos. que dice que son No lo 82 muevas. kilómetros por hora. Vamos viendo. Si yo me voy a un Euro 6 que estás hablando, me dijiste 1250, ¿verdad? Uh-huh. O nomás lo cambio aquí rápido, mira. Lo puedo cambiar aquí a 1300. Y luego nomás cambia la transmisión .89, la Endurant. Es .70 la Endurance. Y fíjate. Aquí lo que te sugiero. Aquí fíjate cómo quedaría. Chécate. Ahí estoy multiplicando 79. Que es 80, ¿no? Ajá. Entonces tengo las 1300 por 60. Y luego tengo la Endurance en la 18.70. Y un paso 456 con una llanta 11R 22.5. Ajá. Entonces me da los 80 como tal. No hay mucha diferencia. Son 4 kilómetros, ¿no? Ajá. Aquí tuve que cambiar, fíjate, cambiaron 3 cosas. Bien importante esto. Cambió el motor, cambió la transmisión y cambió el diferencial. O sea, 3 cosas se movieron. Ajá. Para que volviera a encajar. Ah, bueno, yo quería ver la resultante si nada más cambiabas las revoluciones y el paso. No el paso, las revoluciones y la transmisión. Ok. Entonces, Dejar ahí voy a dejar el paso como lo veníamos. 489 el otro. Ajá. Pero fíjate, se te cae mucho. 74. 74 kilómetros por hora. Entonces, quiere decir que hoy en día los carros vamos a empezar a usar diferenciales más, lo que le decíamos, más corredores, pero no es de que sean más corredores, sino como la matemática cambia. Ajá. Sí, el motor es como si tú lo vieras Nunca en una... meterías la 12 en ese camión, no alcanzarías a meter la último cambio, ¿no? Si se calcula mal, eso es una de las cosas que puede pasar. O sea, que cambios no entren, los últimos, normalmente. O puede pasar que tú ya llegues a tu velocidad indicada, no llegues a los cambios, o que no logres la velocidad que quieres. O sea, puede pasar una de esas situaciones. Sí. Entonces es algo así como muy básico. Son las 5 cosas que afectan, pues. Velocidad vehicular, revoluciones de motor, relación de transmisión, relación diferencial y tamaño de llanta. Así como lo básico que tenemos que comentar. Entonces, aunque, y es algo que reitero muchas veces, aunque nosotros veamos un vehículo igual, en apariencia, todo lo que son los fierros puede ser diferente. Entonces, estos fierros cambian mucho el efecto de manejo. Por eso, no compararnos contra otros vehículos que no sabemos que tienen. Porque tú sí lo ves blanco y con su rompevientos y todo, y pero... siempre dicen, oye, es que el carro de mi compadre me deja en las subidas. Ajá. Pero luego viene la planeada y no me alcanza, ¿no? Exactamente. Entonces, todos esos son efectos que cambian. La ciencia es cierta. Entonces, el camión, pues es una máquina especializada en transportar. Entonces, en esa especialización, pues está la especialización de sus componentes para que logre esa tarea. Entonces pues, hay que empezar a revisar qué es lo que voy a manejar, porque imagínate todos los cambios que hay. Uh-huh. Y para los operadores, qué tanta capacitación hay para estar al día con lo que vamos a operar, ¿no? Exactamente. Antes hablabas, el cambio que nos tocó más fuerte fue cuando empezamos con los EGRs, ¿te acuerdas? La válvula VGT y el EGR. Sí. Luego empezó la urea. Uh-huh. Entonces ya había 2 diferenciaciones.
Pero el tren motriz seguíamos hablando muy similar. Amén que si comprabas un carro europeo, ¿no? Un MAN, un Scania, un DAF. Sí, o sea, como que la configuración acá para Norteamérica, incluyendo México, o sea, fue muy parecida durante muchos años. De o sea, 30 años, ¿eh? Del EPA 98, un poquito antes del el N14, EPA, que no sé qué EPA sería. ¿El N14? Sí, fue antes del EPA 98. Uh-huh. Y ahora con todos estos cambios, pues ya ves que hasta tienes lo del filtro de partículas, ¿no? Que hay que regenerar. Exactamente. Entonces sí está muy, muy duro la cantidad de datos ahora que la ecuación lleva mucho más datos. Sí, números a los que estábamos acostumbrados antes ya van no a son, cambiar. Ya no son, sí. A mí me quedó claro en los últimos programas que ha estado es muy necesario ponerte a actualizarte porque, como dice la canción, cambia, todo cambia. Todo va cambiando. Y ahora sí el cambio vino muy drástico. ¿Qué otras dudas salieron con Jorge? Pues básicamente es cómo compensar el tren motriz, cómo te vas a sentar a pedir ahora tu carro. Y eso va a afectar mucho también a los vendedores que nos dedicamos al seminuevo. Uh-huh. Porque claro que traemos costumbres, viene a integrarse la transmisión Ultra Chief al mercado. La resistencia debe de romperse con capacitación, con mucha asesoría de qué hacer para poder mantener esas transmisiones funcionando. Uh-huh. El cambio es muy costoso, hacer el cambio de una Ultra Chief y hacerla manual. Además de que no es lo óptimo, el cambio es caro, porque no es de que yo haga el cambio nada más de ponerle un pedal, el bastón y cambia. Sí, cambian varias cosas. Digo, esta semana pasada me pasó que me llegó un camión y traía códigos de falla de la transmisión Ultra Shift. Ya cuando la voy a ver y todo, caray, trae una palanca. Sí, ya estaba hecho manual. Estaba hecho manual. Pero no habían bajado la calibración para... Sí, o sea, no traía el empate electrónico contra lo nuevo mecánico. Pero además tienes, para la Ultra Chief, la concha, tienes los ajustes del lado derecho. En los manuales vienen del lado izquierdo. Entonces, hacer todo ese cambio, y hay que entender que la Ultra Chief nace de una transmisión 2918 de 2050 libras-pie de torque. La Ultra Chief no hay 1450, 1650. O sea, el torque que va a recibir la hicieron para 1850. Entonces, eso hace que el clutch es más robusto, o sea, el engrane, el selector, todo es más, todo viene más reforzado. Entonces, cuando tú haces un cambio y la vuelves manual, bueno, también la distancia de tu flecha cambia. Okay. Cambia 1 pulgada. Es poquito, pero cambia y tienes que hacer el cambio completo porque si no tienes posibilidad de una fractura. Entonces, mejor de ponernos a cambiar es tener todo el apoyo y la capacitación para poder operar. Yo no sabía que en la computadora tú puedes hacer una limpieza y un ajuste del clutch. Entonces, si tú tienes tu equipo, metes y hace unas vibraciones para hacer una limpieza. No sé si tú estabas enterado que es para un autoajuste. Entonces me decía Jorge, es que tú... Con una herramienta especial. Me dijo que es electrónica. Entonces me dice Jorge, tú cuando vas a revisar un camión tienes que ver primero, descubrir dónde viene el tiempo de vida y luego hacer esa calibración que hace unas vibraciones muy fuertes donde tira el cochambre que trae ahí adentro y en automático podrás saber si el clutch lo cambias, no lo cambias,
Si, por ejemplo, Arturo me dice que él cambia el arnés interno para tener muchísimo más tranquilidad de que no haya una falla, entonces es tratar de traer el recurso que se dio hace 12 años al mercado secundario, que es actualización en qué hacer. Ha habido clientes que compran el camión Ultra Chief y andan muy renuentes y al cabo de un año le dices, oye, ¿ya lo hacemos o no? No. Ya mi chofer anda encantado de Ya se adaptó. Sí, cuando hay la adaptación, pues la automatización te libera de operación. Uh-huh. Ya nada más tu tiempo se va a la conducción, ¿no? Sí, inclusive ya ahorita lo que son, por ejemplo, las transmisiones Enduran o la T14 que tenemos ahorita comercializándose en International, ya han tenido una aceptación muy amplia por los operadores. Digo, al principio como que la me voy a dormir, me voy a dormir y todo. Me voy a dormir. Y al rato ya a los meses volvemos a hablar con ellos y ¿qué onda? ¿Cómo te fue? No, bien a gusto, dice. Me trae bien relajado. Ya me acostumbré a esta transmisión. Ya son transmisiones que se manejan muy nobles, ya se manejan muy parecido a lo que haría un operador. Ajá. O sea, tienen una forma de meter los cambios muy precisa en condiciones de terreno diversas. Entonces, eso ha ayudado mucho a que haya bastante aceptación. En este tipo de transmisiones, una característica que tienen es de que son muy buenas para subir, son muy buenas para el tema de sus escalar. Tiempos de retroceso son muy rápidos, muy precisos y casi no tienen pérdida de inercia en las subidas. Yo me acuerdo que cuando empezábamos comercializando la Ultra Chief, se hablaba que tenía un angulímetro. Un angulímetro. Sí, como el de los celulares. Ajá, y entonces eso aventaba y ayudaba, pero era muy lento para la operación ya en el día. Lo que pasa es de que los vehículos actualmente ya vienen con sistemas de telemetría que le avisan a la transmisión ya cuando viene una subida. Entonces la transmisión puede prever qué va a ser desde manera antes, como si fuera un operador, qué va a hacer. O sea, no nada más cuando llega. Ya lo sabe antes de entrar a la subida. Entonces eso ha favorecido bastante al tema de la conducción. De que se sienta como el operador le gusta que se maneje el vehículo. Y fíjate que en el mercado secundario, todo lo que se avanza en el mercado primario se olvida. Uh-huh. En el mercado secundario, cuando yo estoy comercializando un carro, sobre todo el cliente al que yo me he enfocado es aquel que va a empezar su empresa de transporte y requiere, pues, como lo que debes de prevenir, ¿no? O sea, entender la telemetría, desde que vas a comprar el camión, entender el paso, si lo vas a usar para full, para sencillo, cuándo la cabina grande, cuándo la cabina pequeña, si en el Inter vas a tener cambios. Entonces, ese cliente que quiere empezar en el sector y comprar un camión nuevo, por lo que es la depreciación o la apreciación, no quiere jugar una pérdida tan grande, pues en un camión que compras en el mercado secundario, si el negocio no te funciona en un año, pues lo vuelves a vender y tu pérdida será la producción de ese año. No así que si compras un camión nuevo costando 3.5 millones y lo vas a vender al año, pues ya la salida de la agencia no es de que cueste, sino es el precio que hay por no tener un riesgo de quedarte tirado. O sea, todo es como tu tren motriz que hablabas, que todo va compaginado. El comprar un carro seminuevo o usado te puede dar la tranquilidad de si me va a dejar tirado o no me va a dejar tirado y en dónde me deja tirado, ¿no? Si los recorridos son locales, pues sí puedes irte por un usado. Pero ese cliente que va a empezar hay que explicarle de la telemetría, de las cámaras, de todo lo que te va a ir dando para poder ir operando mejor tu empresa. No el camión lo opera el conductor. Sí, pues por ejemplo eso que comentas de las cámaras. O sea, es muy normal
que en años anteriores casi la mayoría de los vehículos tuvieran sistema de Whitman Fusion, Ajá. que es el sistema de telemetría. Ese sistema, pues obviamente está montado en unidades que ya poco a poco se están yendo al mercado secundario. Sí. Entonces, hay algo que a veces nos comentan de que, oye, no se puede quitar ese sistema y cuestiones así. No se puede quitar. O sea, ahora sí que lo tiene bien... Lo tiene en la raíz, ¿no? En la médula. Sí, bien agarrado de la médula del camión. O sea, Ajá. está todo compaginado. Toda esa cabina está compaginada con ese sistema. No se puede desactivar. Entonces, si intentan desactivarlo, va a Van a empezar generar. la serie de problemas con códigos o temas así. Entonces, lo ideal es más bien conocerlo. Es acercarse a tener información de este sistema para saber cómo sacarle provecho y pues aprovechar que ya viene en el vehículo. Es un sistema Lo que menos les gustaba era que cuando van en una curva y empieza a perder tracción, el mismo sistema te sí, frena, ¿no? Te regresa. Te Te baja la mete velocidad y pivotea ciertas ruedas para que el vehículo no se voltee. no pierda la adherencia, ¿no? Y el chofer dice, pero pues, ¿por qué me corrigen? Bueno, ahorita en los autos ya ves que le pones lo de la medición de carril y te vas a abrir y no te deja porque no has prendido la direccional. Entonces, esa ayuda es muy buena. Uh-huh. También me pasa mucho que me hablan y me dicen, oye, fíjate que le cancelé la urea y después de un año me está marcando un código y yo ya la cancelé. Pues sí, pero es que el camión nació con ese sistema. Uh-huh. Y en algún momento va a tener una calibración que recuerde que trae la urea y te va a derrotar. Una calibración o una condición de trabajo. Sí. O sea, que active algo ahí, que vaya a preguntar al sistema y ándale que el sistema no está y empieza los códigos. Sí, y entonces dicen, es que me vendiste un camión. Sí, pero ¿quién canceló la urea? Uh-huh. O lo que me decías de la transmisión. Si tú te vas con el mecánico y el mecánico te compra el pedal, te hace el varillaje, te hace la transmisión. Bueno, hay gente que baja la transmisión Ultra Chief, sube una de 18 normal, pone el varillaje y ya se va. Pero tienen que llegar a la agencia para que puedas bajar y hacerle el cambio de la calibración de que antes era ultra y ahora no. Uh-huh. Y si no lo haces, te va a manejar el código pues toda la vida, ¿no? Y va a haber un chofer un operador, que se sube y diga, espérame, esto está mal porque... O que en una de esas el camión se proteja. Sí puede llegar a pasar esa situación. Y es por lo que comentamos, o sea, normalmente pueden retirar la transmisión y hacen el cambio con un software, que siempre son softwares pirata, pero ahora sí que me ha tocado ver de todas las calidades. Ajá. O sea, desde que hacen el cambio y no pasa nada, hasta donde hacen el cambio y empiezan los problemas uno tras otro. Y si ha llegado ocasiones en que llegan a la agencia y nos dicen, oye, pues corrígeme esto. Pues, ¿cómo te lo corrijo? O sea, nada más la persona que hizo la modificación sabe lo que le movió o lo que no le movió. Entonces, si yo te hago ahora sí que la corrección es para regresarlo a su punto original, pero pues ahora resulta que no tienen ni siquiera los componentes. Los Componentes originales, exactamente. Nosotros podemos ver ahora sí que en el sistema cómo está configurado el vehículo originalmente de fábrica. Pero si ya lo movieron con un software pirata, entonces esas modificaciones ya no se pueden ver. Porque están fuera de... Sí, están fuera del sistema. O entonces, como cuando les le cambian reversa? el paso. Si no notifican que hubo cambio de paso, uh-huh, al ratito va generando problemas, ¿no? Sí, y volvemos a lo mismo. O sea, al camión o al motor o a los sistemas del camión, hay ciertas cosas que le interesa saber, porque sobre de eso va a calcular en temas del tren motriz. Por ejemplo, cuando hay un cambio de paso, se lo tienes que notificar a los sistemas del camión, al motor. Hay ocasiones que también a la transmisión, en algunos modelos de vehículo, a la cabina, en algunos modelos de vehículo, tienes que hacer la notificación en los sistemas. Y al SM del motor para que dé lo que, uh-huh, lo que es realmente. Lo que es realmente. Le tienes que notificar cuando hay cambio de llantas. O sea, que cambias de modelo de llantas o de tamaño de llantas. Se tiene que recalcular y dar la notificación a los sistemas
para que vuelvan a calcular todo. Y también cuando haces cambios, por ejemplo, eso que comentas de la transmisión, que yo haya quitado una transmisión automatizada para meter una transmisión mecánica, se tiene que dar esa alta en todas partes para que ocurra todo ese cálculo. Entonces, si te lo brincas, lo más normal es de que inmediatamente te va a empezar a dar errores en la distancia, al momento de que se mide la distancia y al momento de que se mide la velocidad vehicular. Te va a dar errores. Entonces, clásica de que, oye, pues me dice que yo voy a 105, pero el carro va como 80 o va a 90. O pasa lo contrario, que tú ves que el carro va rapidísimo, va a una velocidad muy alta, pero acá te marca 80 kilómetros por hora. Eso nos pasaba mucho ahí en los 80s, porque comprabas un carro RIN 15 y lo cambiabas. Sobre todo las Brasilias, los bochitos, le ponías un RIN 13. No, hombre, y al ratito pensabas que ibas a 160, ¿no? El carro iba a 120, ¿no? Pero exactamente, cada pulgada te aumentaba la velocidad, aunque realmente era mentira, ¿no? Le cambiaste el tamaño de la pisada de la llanta, o sea, cuánta distancia avanza por vuelta. Entonces, y te digo, eso se calcula precisamente atrás de la transmisión. ¿Por qué? Porque tú haces los cambios en la transmisión y acá ocurren los cambios de multiplicación en la transmisión. Entonces, acabando la transmisión, salvo que tengas dual, que ya ni se usa, pues ya no tienes ningún cambio en la parte de atrás. El carro asume que no tienes cambios en la parte de atrás. Entonces dice, lo que salga de la transmisión, sobre de ahí calculo. Por eso es que el VSS, el sensor de velocidad vehicular, está en la parte de atrás de la transmisión. Ahí tiene un anillo de 16 dientes normalmente. ¿Qué es lo que va leyendo? ¿Qué es lo que va leyendo? La velocidad de ese anillo calcula ahora sí sobre el diferencial que le pusiste, sobre la llanta que le pusiste, para decirte qué es lo que estás recorriendo, qué es la velocidad que estás avanzando. Entonces, antes los carros no se protegían. Cuando eran mecánicos, luego empezaron a haber cada vez más sensores. Hoy la protección es más fácil para un tren motriz porque vienes multiplexado. Y por eso es que le llaman derrotar, ¿no? O sea, derroteo, que van protegiendo. Derratear. Que va protegiéndose de la velocidad. Entonces, cualquier modificación que hagas y que la tome, te lo valida como un posible riesgo y lo que hace es ir limitando el riesgo de que se vaya a haber una avería mayor. Entonces, por eso es que hoy brinca tanto. Una modificación que haces se protege. Otro de los temas que hablé con Jorge, que nos pasó, ahí tuvimos esa diferencia, fue en el multiplexado, que había diferentes velocidades. Hoy en día ya están empatados todos con sistemas robustos en el multiplexado. Sí. Lo que pasa es de que anteriormente teníamos un solo canal, que era de 250 vatios de velocidad. Entonces tenía una transferencia de 250. Pero conforme ya se agregaron más elementos electrónicos, los sensores procesan más datos. Por ejemplo, el Whitman, por ejemplo, el sensor de proximidad, el blind, la transmisión. El procesamiento de datos o la transferencia de datos entre elementos aumentó bastante. Entonces ya se colocaron sistemas que son a 500 vatios de velocidad para que quede pues, bastante holgado la transferencia entre los elementos. Entonces el vehículo actualmente tiene los dos. Tiene de 250 y tiene de 500. Normalmente el de 250 lo usan para temas de tareas menores del vehículo y aparte ahí es donde le bajas información y aparte ahí es donde se conecta el sistema de telemetría. O sea, traes los dos multiplexados hoy en día. Tiene un multiplexado de 250 y tiene un multiplexado de 500. Inclusive el chupón, el Deutsch de 9 pines, tiene pines para 500 y tiene pines para 250. Entonces, por eso, por ejemplo, la mayoría de los sistemas de rastreo jalan a 250. Entonces, si tú llegas y te conectas del Deutsch de 9 pines,
No, código de falla seguro. Y el tema es de que a veces no lo da al momento, lo da cuando ya va Bueno, a mí me ha avanzando. tocado en carros ya con 10 años de repente se va y ¡chin! Falló. Y lo que hay que buscar es 100% ¿Cómo está conectado? ¿Dónde lo buscar el empalmaron? satélite, dónde está. Y como también ponían satélite de la aseguradora, más el satélite de la empresa. Hay carros que traen 3 satélites, ¿no? Sí, me ha tocado ver carros que Entonces, tienen hasta 5 satélites. Y entonces, y muchas veces pelan el cable, lo cuelgan y ahí se empieza a ver es una friega, por eso hay que revisar antes de entregarle el camión al mercado secundario, de revisar todo completo, ¿no? Exactamente. Inclusive, o sea, ya lo que se decidió, lo que decidieron los OEMs o las armadoras, es de que ya hay conectores especiales para este tipo de aplicaciones. Para el aire lavado, para el APU, para que no vaya a haber problema, ¿no? Sí, principalmente para el de telemetría. Hay conectores especiales que búsquenlos, se llaman RP1226. 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 Entonces son unos Delphis de 14 pines que ya están estandarizados. Entonces ya vienen en unidades como International, Kenworth, vienen ocultos en la cabina y se supone que ahí es de donde se tiene que conectar el de telemetría. Tiene ya canales de 250 separados. Entonces con eso tú puedes minimizar los errores que pudiera obtener un sistema de telemetría. Porque también hay cosas que nos llegan a pasar. O sea, nosotros como distribuidor o la armadora también no es responsable de la calidad del dispositivo de telemetría. O sea, hay de diferentes calidades. Entonces tú te puedes conectar bien, tú puedes hacer la conexión bien, pero si el aparato ya desde adentro trae algo mal, así la conexión esté bien, te va a generar problemas. Por ejemplo, para todos los dispositivos que nosotros conectamos, allá al Deutsch de 9 pines o todo lo que tiene que ver con telemetría, todos tienen una resistencia interna de 120 ohms. Es como un blindaje. Entonces, todo lo que tú conectas como ahí... Como si trajeras un fusible. Sí, es como un blindaje de señales. Entonces, cada vez que nosotros nos conectamos con aparatos que tienen ese blindaje. Pero ¿quién garantiza que tú conectas un equipo de telemetría y que trae ese blindaje? O sea, es algo que nosotros no lo podemos controlar. Sí, no, porque es un externo. Es un externo y son miles de externos los que lo fabrican cada quien su aparato. Entonces, no es algo que esté regulado. Eso me pasó, para que tengan cuidado. Fui a revisar un camión que íbamos a recibir. Y yo no conocía la marca del APU que le pusieron. Era una marca que yo en mi vida había visto. Y salió fracturada la cabina. Por el peso de la mochila, cómo lo pusieron, ya venía dañado por la vibración. Entonces, pues no se toma, porque cambiar un lienzo de una cabina es más caro que lo que puedas ganar tú en el camión. Entonces hay que tener mucho cuidado en todo lo que se le pone al camión, porque luego dicen que lo barato sale caro, sí, ¿no? O sea, hay que tener proveedores, o sea, que hagan instalaciones adecuadas y que te respondan, que tengan postventa y que te den una garantía sobre lo que hacen. Entonces, muchas veces nos dicen a nosotros, por ejemplo, oye, si yo le pongo esto al camión, ¿pierde la garantía? Digo, pues es que más bien la garantía ya te la tiene que dar. O sea, sobre ese componente donde van a poner el elemento y lo que relacione ese elemento, ya esa garantía ya te la tiene que dar el proveedor que te está instalando determinado equipo. ¿Para qué? Para que si hay una falla, pues él te responda por esa parte, porque nosotros ya como International ya no te vamos a poder responder sobre una modificación. Tendrá que responder el proveedor como tal. Entonces, sí, mucho cuidado con los proveedores. Sí, O sea, es importante eso. Hay que revisar todos revisen qué tipo de cable van a meter, calibre. No vaya a ser de que pongan algún aditamento y haga un corto y se va
se va y se sigue y al ratito el daño es mayor, ¿no? Sí, te digo. Y pues, o sea, quien sea la puede regar. O sea, cualquier proveedor puede instalar y que pueda ocurrir una falla hasta por el instalador, por cuestión humana. Pero también cuenta mucho cómo te va a responder Sí, este proveedor. yo me acuerdo cómo le batallamos con la grasa que se necesita para la transmisión. Ujú. La grasa, primero decíamos, es que es base litio, pues todas son base litio. Ujú. Y luego te dicen, no, es que el punto de fusión. debe de ser arriba de Tiene que ser de 380 complejo grados. de litio, tiene que ser de grado 2. Entonces, y yo me acuerdo, tuve un cliente que compró 2. Ujú. Y cuando yo fui a verlo, porque hubo problema, le dije, enséñame tu factura de la grasa. Perdí al cliente de por siempre, allá de Manzanillo. Hizo coraje. Me dice, ya sabía que me ibas a salir por ahí. Y no, es que es muy fácil. Cuando tú vas a dar el mantenimiento, lo primero que hay que hacer es, si tú lo quieres dar, ok, esto es lo que tienes que hacer en el mantenimiento. Ujú. ¿Cuántas veces no nos decían, es que el carro, ahora que tiene 200,000 kilómetros, lanchea, es inestable? Ujú. Y no te acuerdas que salías con el manómetro ahí en la agencia y en lugar de traer 280 libras de torque en las perchas, traían No, pues menos. 1,000 o sea, con 20% abajo ya tenías movimiento. Entonces, sí, está perfecto, pero si tú le vas a dar hay que empoderar al que Sí. lo va a hacer y decirle, mira, tienes que cumplir con todo esto. Sí, o sea, tienes que tener, uno, las refacciones originales, tienes que comprobar que las estás teniendo, que las estás consumiendo, que las estás instalando. Tienes que tener tu calendarización, tu esquema de mantenimiento bien armado. Tienes que tener los técnicos certificados y tienes que tener la herramienta especializada. O sea, son esas 4 cosas Te voy a hacer una principalmente. pregunta. Hoy el camión, el motor, si estoy bien, me dices, si no me corriges, el Euro 6 maneja turbo de geometría variable, válvula VGT, urea y filtro de partículas. Es que depende de qué Euro 6. Es En que el Cummins, en el Cummins. como cada quien agarra su... Sí, o sea, como, vamos hablando de Cummins, que es el 50, 60, 70% del... por ejemplo, nosotros en medianos, bueno, en Euro 6. No, en tractos, en Ok. tractos. En tractos, cuando es Euro, trae el turbo de geometría fija. También el Euro 6, El el que Euro trae 6. el... Sí. O sea, ya no tenemos aquello... Hay una versión que sepa 24, Ajá. ese sí trae el turbo y trae el EGR. Ok. ¿Te acuerdas que había consumo de aceite? ¿Se vuelve a presentar en estos como antes? No. Porque ¿cómo hicimos campaña en que una bayoneta tiene la medida de mínimo y máximo? Ujú. Y conforme va consumiendo el diésel y los kilómetros, pues iba consumiendo el aceite. Y le pedíamos a los operadores que no rellenaran, porque ahí pudiéramos tener consumos de aceite por un anillo quebrado, ¿no? Y el acostumbrar Comodín. al cliente, al operador a no estar rellenando, fue titánica esa batalla. Sí, pero o sea, ya no se da. Ya no se da. Incluso desde el Euro 5, ya, pues ese tema del consumo de aceite se redujo bastante, sobradamente bastante. Desde el Euro 4 y 5. O sea, mejoró mucho la tecnología del diseño de los pistones, del diseño de los anillos, del diseño de las guías de válvula. Toda esa parte, pues tuvo mejoras importantes. Entonces, todos los motores consumen aceite, todos, en mayor o menor grado. Es parte de su diseño y parte de su funcionamiento. Y con estos nuevos diseños que se hicieron, en estos elementos que acabo de mencionar, pues se hizo muy eficiente ese tema del consumo de aceite. Entonces, aún así sigue la recomendación. O sea, si tú tienes tu bayoneta, o sea, tiene un mínimo y un máximo. Lo ideal es hacer un relleno cuando llegue al mínimo. Ajá. Si está a la mitad, es totalmente natural, normal y
y no necesita una recarga como tal hasta que llegue el mínimo. Y el otro punto que hay que cuidar muchísimo es el refrigerante es un sistema cerrado. No debe de haber consumo. Si hay consumo, avisen, porque es más barato cambiar sellos en la cabeza que remover la cabeza completa. Ningún motor debe de consumir anticongelante. No, es un sistema hermético. Entonces, por favor, si tu camión empieza a consumir, pues alza la mano y avisa, porque es más barato solucionar un problema de sellos que $3,500 que vale una cabeza, ¿no? Sí. Entonces, no pierdan la cabeza por rellenar el sistema de anticongelante. Pues creo que hoy nos basamos a muchos datos y muchas matemáticas, pero creo que no quiero dejar este punto porque tenemos que estar actualizándonos. Va a haber un cambio muy grande. Hoy en día tenemos operadores que están con EPA 04, con Euro 4, Euro 5, Euro 6, EPA 27. EPA 24. EPA 24, perdón. Tenemos camiones con gas. Tenemos camiones muy diversos. Traemos camiones europeos, camiones asiáticos, camiones americanos, brasileños. Volvo lo que va a estar vendiendo acá son fabricados en Brasil. Entonces tenemos un reto grande, ¿no? Para estar actualizados con esto. No, ya, que lleguen los eléctricos para que hablemos de puros kilovatios. Sí, pero es mantener actualizado, ¿no? Aquí a nuestros amigos, déjenos. Si te gusta el tema, escríbenos por YouTube. Si se te hace interesante este tema, avísanos para seguirlo tocando y no se les olvide suscribirse. Tenemos jóvenes muy actualizados como Isaías, como Jorge, y que están en el día a día peleando, que ya ni tan joven, porque todavía ¿qué tienes en Cajasa? ¿20 años ya? ¿Cajasa? 13. 13 años, pues hace 13 años eras treintón. Tenía 25 cuando entré. 25 años, entonces son muchos años de estar lidiando con la problemática. Yo no diría tanto que son problemas o errores, son, ¿cómo le llaman ahora? Áreas de oportunidad. Sí. Y lo que hay que hacer es estar actualizándonos porque hay muchos cambios tanto en normas como en tecnologías, y lo que viene pues nos va a hacer estar pendientes por actualizarnos todos. El que quiera vender, el que quiera operar, el que quiera arreglar, reparar, ¿no? Sí, y pues acérquense con nosotros, o sea, estamos Jorge, están los ingenieros de Cummins, estamos yo, o sea, ingenieros de cada una de las marcas. Tú ya tienes ahí a Bocanegra contigo, ¿verdad? A Bocanegra. Han crecido también. Ahora que fui a la agencia, saludos, Boca. Me impresionó muchísimo y entras a la agencia y volteas a mano derecha, hicieron una torre sala de control. Que es una torre donde estás viendo todos los camiones con tu motor propio, cómo van circulando, cuántos kilómetros. Ahora ya la telemetría prevé dónde vas a hacer el siguiente servicio. ¿Qué más? Pusieron baños para los operadores, regaderas, áreas de estar para que si te toca ahorita no tengas que esperar a tu destino, puedes entrar, hacer el servicio y seguir adelante. Cambió mucho esto. Sí. Chistes de que no estés mucho rato ahí en la agencia, pero que si estén bien chiqueados. Entonces, pues ahí vamos a estar platicando de todo esto que está sucediendo, y pues suscríbanse al canal. Mil gracias, Isaías, y espero que en breve estemos, Jorge, tú y yo, platicando más sobre esto de la automatización, que es importante. Es lo de hoy, ya no es lo del futuro. Bueno, creo que sale más caro comprar un camión ahora
manual que automático, ¿no? Está empatando. Se está empatando. Antes había un diferencial, ahora ya no hay ese diferencial. Y es más fácil hacer un hijo que revivir un muerto, renovarse o morir. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.